Hola, bienvenidos a su canal Medicina Integral nuevamente. El día de hoy vamos a abordar el tema del dolor abdominal. El dolor abdominal es la causa más común de hospitalización y puede deberse a enfermedades benignas que no ponen en riesgo la vida del paciente o enfermedades que sí pueden poner en riesgo la vida de la persona. Lo primero que debemos hacer cuando tenemos un caso de un dolor abdominal, como en la mayoría de los casos, es realizar una anamnesis. Aquí es importante seguir los siguientes puntos, que son factores que empeoran o mejoran el dolor, preguntar las características del dolor, si el dolor se irradia. Es importante preguntar síntomas asociados. Aquí podemos preguntar si ha tenido náuseas, vómitos, si ha perdido el apetito, si se siente congestionado, si ha tenido estreñimiento, si ha tenido meteorismo o flatos, si ha presentado melena, cambio de color en las heces, cambio de color en la orina, fiebre, escalofríos, pérdida de peso involuntarias o ictericia. También hay que preguntar sobre antecedentes de cirugías abdominales anteriores. Hay que preguntar si hay síntomas pulmonares. Por ejemplo, la neumonía puede producir a veces dolor abdominal. También hay que preguntar sobre síntomas o antecedentes cardiovasculares. Por ejemplo, el infarto al miocardio puede producir dolor abdominal. Hay que preguntar sobre el consumo de alcohol y tabaquismo por algunas enfermedades que están asociadas a estos, al consumir estos productos, el alcohol, pues la úlcera péptica o afectaciones al hígado, y el tabaquismo, pues el aneurisma de aorta abdominal principalmente. En mujeres es importante conocer los antecedentes menstruales y de la actividad sexual que tiene. También es importante conocer los fármacos que usa. Por ejemplo, los AINES pues, tienen asociación con la úlcera péptica. Bien, ahora pasemos con la exploración física. Así aquí es importante tomar signos vitales, en especial ver si hay fiebre, tomar la tensión arterial, si hay taquipnea o taquicardia. Es importante también tener en cuenta la somatometría, sobre todo el peso, para ver si ha habido pérdida eh, inexplicable o muy rápida de peso. Hay que explorar la cabeza y el cuello, también el tórax, en busca de si hay palidez o ictericia, ya que la ictericia, pues como sabemos, puede sugerir hepatitis o alguna enfermedad biliar. Hay que hacer una exploración pulmonar o cardíaca, por lo que se menciona anteriormente. Hay que hacer una revisión de los ruidos abdominales, esto antes de pasar con la palpación, la percusión, para no interferir con los ruidos cardíacos, con los ruidos gastrointestinales, perdón. Si notamos que hay ruidos abdominales ausentes, nos puede dar una sugerencia de que hay algo grave en el intestino. Y si hay ruidos de carácter metálico y muy altos, puede sugerir una obstrucción intestinal. Ya después podemos pasar a la palpación. Se puede tocar el área dolorosa hasta el final, es lo recomendable. También se debe realizar un tacto rectal, y en la exploración pélvica en mujeres y en los hombres una exploración testicular. Ahora, un dato importante que debemos de tomar en cuenta cuando el paciente presenta dolor abdominal es la ubicación del dolor. De acuerdo a la ubicación, si estamos en el epigastrio, pues nos pueden sugerir cosas como un infarto agudo del miocardio, una enfermedad ulcerosa péptica, una pancreatitis o una enfermedad biliar. Si estamos ya en el área del mesogastrio y hipogastrio, podemos tener una enfermedad intestinal inflamatoria, una obstrucción intestinal, una isquemia intestinal, una apendicitis, un aneurisma de la aorta abdominal, una enfermedad intestinal inflamatoria, una cetoacidosis diabética o una gastroenteritis. Si estamos en el lado derecho del abdomen, podemos estar entre la presencia de una enfermedad biliar, una hepatitis, un cólico renal, una diverticulitis, una apendicitis, una enfermedad ovárica, una enfermedad pélvica inflamatoria, un embarazo ectópico roto, etc. Mientras que del lado izquierdo podemos estar frente a una lesión esplénica, un cólico renal, una diverticulitis, una enfermedad pélvica inflamatoria o algún embarazo ectópico roto. El siguiente, otro punto que nos es de utilidad para realizar el diagnóstico diferencial es organizarlo de acuerdo al tiempo de evolución del dolor. Algunas enfermedades se van a presentar como agudas o crónicas. En los pacientes que van a presentar dolor agudo e intenso se deben evaluar, y esto es importante, patologías que pueden poner en riesgo la vida. Es importante recordarlo.
El diagnóstico diferencial se puede organizar de acuerdo al tiempo de evolución del dolor. Aquí podemos ver en la tabla los tres tiempos. Si hay un primer episodio de dolor agudo, si hay episodios recurrentes de dolor agudo, o si hay episodios subagudos o crónicos. ¿No? Por ejemplo, para un primer episodio agudo podemos tener un aneurisma de la aorta abdominal, una isquemia mesentérica aguda, una apendicitis, una enfermedad biliar, una diverticulitis, una cetoacidosis diabética, un embarazo ectópico, una gastroenteritis, una colitis isquémica, un infarto de miocardio, una torsión ovárica, una nefrolitiasis, una pancreatitis, una peritonitis, una enfermedad pélvica inflamatoria, una obstrucción colónica o bien una obstrucción del intestino delgado, y también podemos tener una rotura del vaso. En episodios agudos recurrentes podemos tener una enfermedad biliar, una diverticulitis, una cetoacidosis diabética, una nefrolitiasis, una pancreatitis, una enfermedad pélvica inflamatoria o una obstrucción colónica o de intestino delgado. Y finalmente, cuando tenemos episodios de dolor subagudos o que ya son crónicos, podemos estar ante una isquemia mesentérica crónica, una enfermedad intestinal inflamatoria, un síndrome del colon irritable, una hepatitis o una enfermedad ulcerosa pélvica. Bien, ahora vamos a hablar de otro dato importante, que es verificar si hay presencia de irritación peritoneal durante la exploración física. Los datos de irritación peritoneal van a incluir el dolor al rebote, una rigidez abdominal o una resistencia muscular involuntaria. Estas manifestaciones son sugerentes de una posible catástrofe intraabdominal, por eso hay que hacerlo, hay que verificar estos datos de irritación peritoneal. Las causas más comunes son la aneurisma de la aorta abdominal, un infarto intestinal, una perforación intestinal, una pancreatitis o una enfermedad pélvica inflamatoria. Aquí, como ya les mencioné, son sugerentes de una catástrofe abdominal y puede poner en riesgo la vida del paciente. Lo siguiente que hay que hacer es que algunos pacientes con dolor abdominal van a presentar al mismo tiempo del dolor una hipotensión inexplicada. Hay que evaluarlo porque puede ser sugerente de que el paciente está en una deshidratación o alguna septicemia, o tiene hemorragia retroperitoneal, entre otras. Si el mecanismo de la hipotensión es una hemorragia intraabdominal, podemos tener una sugerente aneurisma de la aorta abdominal, un embarazo ectópico roto, una rotura del vaso. Si en cambio la causa es una septicemia, podemos hablar de una isquemia mesentérica aguda, una apendicitis, una colangitis ascendente, una obstrucción intestinal, pero con infarto, una colecistitis, una diverticulitis, una enfermedad intestinal inflamatoria, una colitis isquémica, una nefrolitiasis, una pancreatitis, una enfermedad pélvica inflamatoria, una enfermedad ulcerosa péptica, pero con perforación, pone en riesgo la vida, o una peritonitis bacteriana de manera espontánea. Otras causas pueden ser una insuficiencia suprarrenal, una cetoacidosis diabética o un infarto al miocardio. Todos ponen en riesgo la vida. Es importante checarlo, por eso se deben de tomar los signos vitales en posición de ortostatismo en pacientes con dolor abdominal, ya que esto proporciona información muy útil para el diagnóstico y el tratamiento. También es importante verificar si hay distensión abdominal en la persona. La distensión abdominal puede indicar un exceso de aire por obstrucción abdominal o por una perforación intestinal, o bien un exceso de líquido por una ascitis o una hemorragia. Se identifican por los cambios de matidez a la auscultación y a la percusión. Bien, cuando encontramos aire libre, podemos estar ante una apendicitis, un infarto intestinal, una diverticulitis o una enfermedad ulcerosa péptica con perforación. Si el aire, en cambio, está en el lumen de los intestinos, podemos estar ante la presencia de una obstrucción colónica o una obstrucción del intestino delgado. Si en cambio encontramos líquido, podemos tener de dos, que es por ascitis o por hemorragia. Si es ascitis, podemos tener una pancreatitis o una peritonitis bacteriana espontánea. Y si es por hemorragia, puede ser a causa de una AAA, un embarazo ectópico roto o una ruptura del vaso. Y bueno, amigos, aquí me gustaría que me dejaran un comentario sobre ustedes cuál es su proceso para diagnosticar las posibles patologías asociadas con un dolor abdominal. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook.
Y por supuesto aquí en YouTube, suscríbanse al canal, activen la campanita, ya que nos es de mucha ayuda. También si le dan like al video, ayuda a posicionarlo y nos ayuda a llegar a más personas. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Nos vemos en la próxima. Bye bye.